Y bueno, comenzamos hoy. Bienvenidos como siempre. Hoy nos vamos a adentrar en un territorio silencioso, pero además de silencioso es implacable. ¿Por qué? Porque las enfermedades respiratorias crónicas en nuestros adultos mayores, por ejemplo, cada respiración que damos es un milagro. Y para quienes cuidamos, por supuesto, entender cómo protegerla, cómo mejorarla, cómo preservarla es precisamente un acto de amor, pero también es un acto de ciencia y un acto de humanidad en, en nosotros. No solo, o lo que aprenderemos hoy, no solo salvará pulmones, sino también que va a fortalecer corazones y dignidad, ¿verdad? Porque de eso siempre hablamos, del envejecimiento activo y digno de nuestros adultos mayores. Prepárense sobre todo para descubrir conocimientos que transforman precisamente la forma en que nosotros cuidamos, porque cada información que ustedes absorban, ¿verdad? Que absorban aquí durante esta clase, va a ser precisamente una herramienta para cambiar sobre todo vidas y sobre todo comenzando la vida de aquellas personas que dependen de nosotros. Entonces, sin más preámbulos, ya estamos en posición de comenzar sobre el impacto precisamente de las enfermedades. Por favor, micrófono apagado para que no haya interferencia y podamos desarrollar la clase con eh, la calidad requerida. Recuerden que nuestras clases, y como siempre, el mismo formato. Si tienen alguna duda, me preguntan, no tienen que esperar al final y así vamos enriqueciendo también la actividad. A ver, les decía que por supuesto esto tiene un impacto en las personas mayores. Este impacto de las enfermedades respiratorias crónicas. A medida que envejecemos, ¿verdad? Nuestro sistema respiratorio, ¿qué le pasa? Se va a volver más vulnerable. Disculpen. Entonces, los pulmones, por supuesto, pierden elasticidad y los músculos respiratorios también se debilitan. Y por supuesto, la capacidad de oxigenación va a disminuir. Esto hace precisamente que los adultos mayores, sobre todo, sean especialmente susceptibles a enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y esas enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, asimismo como se pronuncia EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? El asma geriátrica, la fibrosis pulmonar, la neumonía recurrente. Buenas noches, Almeida. Consuelo. Y estas patologías vamos a ver que no solo afectan la función pulmonar, sino también que impactan profundamente sobre la calidad de vida, la independencia de los adultos mayores y la autoestima, sobre todo, de quienes la padecen. Y aquí entramos, como siempre, reforzando el conocimiento de ver al individuo como un ser biopsicosocial, cultural y emocional. Tiene muchos efectos físicos o tienen muchos efectos físicos estas enfermedades crónicas respiratorias. La disnea, y para los que les gusta anotar lenguaje técnico, y ya hay muchos que están proponiendo cursos también de lenguaje técnico para que puedan ir aprendiendo y poder, por supuesto, intercambiar e interactuar con el equipo de salud. La disnea es esa dificultad para respirar, disnea, ¿verdad? Y por supuesto, esta disnea va a limitar las actividades cotidianas y también va a limitar la movilidad de nuestros adultos mayores. Una fatiga crónica, debilidad muscular, que por supuesto aumentan el riesgo de caída, porque si nuestros dependientes tienen fatiga crónica, tienen debilidad muscular, van a estar más propensos a ese riesgo de caída y por consiguiente un efecto secundario de las caídas a hospitalizaciones. Hay mayor susceptibilidad también a infecciones respiratorias, incluyendo las neumonías que, como sabemos, pueden ser potencialmente mortales en este tipo de población que estamos hablando, que son los adultos mayores. Pero también hay efectos emocionales y psicológicos. ¿Por qué hay efectos emocionales y psicológicos? Porque circunda la ansiedad y el miedo constante a quedarse sin aire. Cuando hablamos, ¿verdad?, que tiene disnea, decimos tiene falta de aire,
y realmente lo que se tiene es un exceso de aire porque hay atrapamiento a nivel pulmonar, ¿verdad? También, por supuesto, tributan los adultos mayores con estas enfermedades crónicas respiratorias a una depresión. ¿Por qué? Porque tienen pérdida de su autonomía y por supuesto se reduce su interacción social. Imagínense que esté con disnea todo el tiempo, no va a poder socializar con el resto de sus pares o de sus familiares y demás. También hay frustración. ¿Por qué hay frustración? Experimentan frustración porque hay una sensación de dependencia. Y por supuesto, esto va a traer aparejado precisamente que se afecte la adherencia al tratamiento. O sea, cuando ellos caen en esa sensación de dependencia, en esa frustración, se van a negar inclusive hasta el cuidado, ¿verdad? Porque no quieren depender de nadie. También tiene un impacto social y familiar esta, estas enfermedades. ¿Por qué? Porque los cuidadores enfrentamos sobre todo desafíos diarios para asegurar precisamente una atención adecuada y prevenir también las complicaciones, porque todas ellas derivan en complicaciones. Y la enfermedad crónica lo que hace es que limita precisamente la participación de los adultos mayores en esa vida familiar, en la vida comunitaria, y esto va a generar, por supuesto, un aislamiento. Y ya sabemos que aislamiento también genera ¿qué? Una demencia, ¿verdad? Porque la persona cuando no interactúa, se aísla, se estresa, se deprime, puede tributar, sobre todo los adultos mayores, a una demencia. Por supuesto, los costos económicos y emocionales para la familia y también para el sistema de salud son significativos. Por eso nosotros queríamos traerle todo ese impacto que tienen las personas mayores para que ustedes se internalicen en la responsabilidad que, como siempre les digo, que tienen ustedes asumida cuando atienden pacientes de este tipo. Por tanto, juegan un papel preponderante, yo siempre lo digo, dejar de ser invisibles para convertirnos en invaluables. ¿Por qué? Porque juegan un papel o jugamos un papel preponderante. El cuidador no solo administra medicamentos, el cuidador no solo administra oxígeno, sino también que monitorea los signos de alerta, apoya a la movilidad, fomenta hábitos respiratorios saludables y, por supuesto, protege el bienestar y la dignidad emocional del adulto mayor. Entonces, nuestra labor es crucial para reducir esas hospitalizaciones, mejorar también la calidad de vida de las personas dependientes de nuestro cuidado y prolongar esa autonomía, la cual profesa hoy la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a través de su programa de envejecimiento activo y saludable. Por supuesto que todo esto tiene una perspectiva científica e internacional y hay estudios recientes, porque nos gusta que ustedes siempre estén con información nueva, que no estén leyendo periódico nuevo, porque para eso están accesando a esta serie de capacitaciones que la red latinoamericana les ofrece. Y precisamente hay estudios recientes que muestran que la prevalencia de estas enfermedades respiratorias crónicas va a estar aumentando con la edad y que si no las manejamos, por supuesto, de manera integral, pueden llevar a complicaciones graves y mortalidad prematura. Otra palabra técnica, mortalidad, es la palabra que se utiliza en la medicina relacionada con la muerte. Por supuesto, hay que combinar esa atención médica avanzada, la educación del cuidador, los hábitos saludables, esos hábitos saludables respiratorios. Esa es la estrategia, miren, más efectiva para minimizar el impacto precisamente de estas enfermedades. Entonces, por supuesto, tenemos que hablar de los factores de riesgo, ¿verdad? Hay factores de riesgo que son intrínsecos y ahí está el envejecimiento fisiológico. En medicina, otra palabra técnica, porque nos gusta, permiso, siempre decimos que el cuidador tiene que saber de medicina, no para creerse médico, sino para que incorpore ese conocimiento nuevo, se apertreche del mismo y pueda interactuar y saber de qué se está hablando. Miren, la palabra fisiológico en medicina es lo que sucede de manera normal. Cuando usted escucha hay parto fisiológico, es parir normal. La cesárea ya no es fisiológica, ¿verdad? Porque hay que hacer una intervención, hay que hacer una incisión. Lo fisiológico es parir de manera natural. Entonces, precisamente el envejecimiento fisiológico, o sea, ese envejecimiento normal al que
todos, si Dios permite, vamos a tributar, reduce la función pulmonar, pero también reduce la inmunidad. Al estar reducida la inmunidad, o sea, ese sistema inmune, que es el que nos protege contra todas las enfermedades, precisamente si está disminuida, va a estar más susceptible a agarrar este tipo de enfermedades. Las patologías preexistentes, que ya muchos conocen la palabra comorbilidades o patologías de base, o sea, pueden utilizarse cualquiera de estos términos, patologías preexistentes, o sea, que ya existían antes de la infección respiratoria crónica, comorbilidad o patologías de base, como la diabetes o las enfermedades cardíacas, aumenta la vulnerabilidad. Y los que trabajaron en el diplomado ya saben que comorbilidad, que lo vimos en el plan de cuidado, son precisamente todas estas enfermedades: hipertensión, diabetes, cardiopatías, todas esas enfermedades que son crónicas y de base. Pero también hay factores extrínsecos. Por ejemplo, la exposición a contaminantes ambientales, por ejemplo, el humo, la polución y el tabaquismo, que lastimosamente muchos adultos mayores tributan a ese tabaquismo, también son críticos. Las infecciones también recurrentes, que por supuesto también inciden como factor de riesgo. Por supuesto que tenemos que hablar de fisiología respiratoria y de envejecimiento, ¿verdad? Que fisiología es por qué suceden las cosas. Con la edad, los pulmones que hacen que van perdiendo elasticidad. Y la caja torácica, ¿cuál es la caja torácica? Esta que tenemos aquí adelante, ¿verdad? Toda esta caja torácica lo que hace es que se vuelve más rígida. Se los estoy diciendo con un lenguaje coloquial para que lo puedan entender. Si alguien tiene dudas, no tengan vergüenza, pregunten, saben que no nos molestamos. Muy por el contrario, nos encanta enriquecer las conferencias con ustedes. Y por supuesto, como se vuelve esa caja torácica más rígida, como los pulmones pierden elasticidad, ¿qué pasa? Se dificulta la respiración. Entonces esos músculos respiratorios se van a debilitar y la capacidad pulmonar disminuye. Entonces esto que genera un mayor esfuerzo al ventilar y por supuesto va a haber una menor oxigenación, ¿verdad? Esto es fisiología. Fisiología en la medicina es lo que explica por qué suceden las cosas. Entonces los mecanismos de defensa como el aclaramiento mucociliar que existe, ¿verdad? Y la respuesta inmunitaria que van a hacer van a estar también reducidas. Lo veíamos anteriormente. Y se va a aumentar la susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Siempre hemos dicho, niños y adultos mayores tienen o son más susceptibles a que su sistema o sea, su sistema de defensa o sus mecanismos de defensa o su sistema inmunitario se debilite, ¿verdad? En los niños porque realmente están en un proceso de formación y en los adultos mayores porque están en un proceso de disminución precisamente de esa respuesta inmunitaria. Y por supuesto también van a estar más susceptibles a esas complicaciones crónicas. Miren, yo les hago todo este bosquejo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes se enriquecen muchísimo, pero ¿saben por qué se los hago? Porque para el cuidador comprender estos cambios que nos permite detectar signos tempranos de dificultad respiratoria, no minimizar cuando algún paciente nos habla de un signo, no, se le va a pasar, tranquilo, dale agua, eso no es nada, es un catarrito común, ¿verdad? Y por supuesto, también les va a permitir a ustedes aplicar técnicas de apoyo, proteger la autonomía y sobre todo también la calidad de vida del adulto mayor. Por supuesto que nosotros como cuidadores tenemos un rol, y yo voy a hablar del rol general de estas patologías crónicas, ¿verdad? Y precisamente el cambio o el conocimiento, disculpen, a estos cambios fisiológicos que les va a permitir a ustedes que ustedes detecten signos tempranos de insuficiencia respiratoria. O sea, ya ustedes saben, ¿verdad? Que mi adulto mayor está con un sistema inmunitario disminuido, está con una capacidad pulmonar debilitada, entonces yo tengo que estar al pendiente, ¿verdad? De los signos tempranos que puede aparecer una insuficiencia respiratoria. O sea, empieza una falta de aire, tenemos que estar muy al pendiente, pero por supuesto, dormitorio va de la mano en ayudar a prevenir
las complicaciones mediante la movilización, por favor, micrófono, mediante la movilización, la higiene bronquial y también el control ambiental. Eso es importante que ustedes sepan detectar. Por eso siempre decimos que prevenir es mejor que curar. Y vamos, les hablé de movilización porque vamos a estar hablando de una neumonía, ¿verdad? Que es muy frecuente y que lastimosamente nosotros somos como cuidadores los que incidimos en el agravamiento de esta neumonía. Entonces, fomentar precisamente la autonomía y la seguridad del adulto mayor, lo que nosotros hacemos con esto es evitar hospitalizaciones que son innecesarias y por supuesto vamos a tributar a mejorar la calidad de vida. Y eso es importante que nosotros sepamos. Entonces, insuficiencia respiratoria crónica, visto así de manera general, es precisamente la incapacidad que tiene el organismo o el sistema respiratorio para mantener los niveles adecuados de oxígeno en la sangre o precisamente eliminar el dióxido de carbono de una manera eficiente, ¿verdad? Y por supuesto, hacerlo de una manera eficiente y prolongada. Ahora, en los adultos mayores se suele asociar precisamente a las enfermedades como las EPOC, que son las enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar y también la neumonía recurrente. Fíjense cómo se manifiesta esta insuficiencia respiratoria crónica. Fatiga, disnea, que ya dijimos lo que era la disnea, esa disnea al esfuerzo. ¿Cuál es la disnea al esfuerzo? Se levanta, falta de aire. Camina, falta de aire. Levanta un balde o cubo, como se diga, o un togo, como se diga en cualquier de los países, ¿verdad? Siente falta de aire. Entonces eso es disnea al esfuerzo, ¿verdad? Cianosis, para los que les gusta anotar, cianosis, que es otra palabra técnica, ¿verdad? Es la falta de oxígeno y eso provoca, por supuesto, esa coloración eh, azulada, morada, que decimos a veces, mira, tiene las uñas moradas, los labios se le puso morado, se pone cianosis a nivel de los labios, cianosis a nivel de las uñas, por eso es importante y siempre nos piden que a veces las personas preguntan, ¿y por qué cuando voy al quirófano o al salón de operaciones me tengo que retirar el esmalte de uñas? Claro, porque ahí o sea, el anestesista, los médicos y los enfermeros que estén participando en la intervención quirúrgica van a saber si estás cayendo en un déficit de oxígeno, si vas a hacer una parada cardíaca, solamente por mirar la coloración precisamente de las uñas o de la boca y eso o pies y eso se llama cianosis. Por supuesto, también va a tener dificultad para dormir y esto va a afectar la independencia y la calidad de vida del adulto mayor. Entonces, precisamente el cuidador juega un rol clave al monitorear todos estos signos de alerta y administrar oxígeno, por supuesto, en caso que tenga la indicación. Y si no está la indicación, avisar urgente, ¿verdad? Porque estamos viendo que mi paciente está con un déficit de oxígeno. Y por supuesto, también apoyar a la función respiratoria diaria. Entonces, vamos a hablar ya de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad progresiva. Escuchen la palabra, cuando hablamos de progresión, progresiva es que va en increciendo, se va agravando con el tiempo y esta dificulta precisamente la respiración por una obstrucción a nivel de las vías respiratorias. Fíjense, ya yo les decía que en los adultos mayores los pulmones pierden esa elasticidad y los músculos respiratorios, ¿qué pasa? Que se debilitan. Y por supuesto, aumenta la disnea, aumenta la fatiga y los riesgos de infecciones. La imagen muy sugerente. Paciente adulto mayor fumador. Es muy característica la EPOC en pacientes fumadores inveterados, ¿verdad? Se escribe con V o con B chiquita, como dicen en algunos países inveterado. Cuando usted escuche en la medicina, el paciente es alcohólico inveterado, el paciente es fumador inveterado, es por largos años, ¿verdad? O paciente fumador de larga data,
también, o paciente alcohólico de larga data, se habla de que lleva muchos años, por supuesto, con este tipo de vicios, o sea, lastimosamente, o malos hábitos de estilo de vida. Y eso es importante que nosotros sepamos. Entonces, por supuesto que hay síntomas comunes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ahí está la disnea, que es la dificultad, ¿verdad?, para respirar, sobre todo la disnea al esfuerzo. Ustedes, si han trabajado en algún momento con pacientes con EPOC, saben que solamente con un cambio postural, mi paciente tiene falta de aire, o sea, experimenta la disnea, porque sobre todo al esfuerzo es muy característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tos crónica, siempre mantienen esa tos crónica, y esta tos crónica que va acompañada generalmente también con expectoración. Acuérdense que es expectoración, es cuando se sacan o se escupen las secreciones, ¿verdad? Y es importante. También hay sibilancias. Quizás ustedes han escuchado cuando, si son asmáticos, han tenido hijos, pacientes asmáticos, que lo auscultan. También se da cuando el paciente está expuesto a gases o maneja de minas de carbón y polución. Así mismo, Isabel, muchísimas gracias. Por eso decíamos también que los factores ambientales inciden. Muy bien tu aclaración. Excelente, Isabel. Entonces, precisamente, como les decía, no sé si han escuchado cuando se auscultan a los pacientes que se dice, tiene ruido, tiene roncos, sibilantes, el ronco se oye, cuando usted le pone el esteto, ¿verdad? Para auscultar, el esteto es lo que ponemos acá, ¿verdad? Que es para escuchar, para auscultar. Y cuando usted ausculta, si es un ronco, se siente si es una sibilancia, vamos a escuchar el silbidito o los pitidos al respirar, que es cuando decimos, ay, tú estás con falta de aire, tú estás con asma, porque se siente el chillido en el pecho y demás. Bueno, eso es precisamente la sibilancia. Va a haber fatiga y debilidad también, sobre todo al esfuerzo. ¿Por qué? Porque esa fatiga y debilidad va a estar dada precisamente por el esfuerzo constante que tiene que hacer el paciente con EPOC para respirar. Y por supuesto, todo esto va aparejado de infecciones respiratorias frecuentes, resfriados o neumonías que van a tardar en resolverse. Por eso es importante que el cuidador, en el caso de las EPOC y todas las demás, debe observar los cambios en estos síntomas y, por supuesto, actuar rápidamente en cualquier empeoramiento que ustedes puedan detectar, precisamente para prevenir las complicaciones. Por supuesto que como cuidadores, siempre digo, tenemos un rol preponderante, y en las enfermedades respiratorias todas tenemos que tener el monitoreo constante, o sea, nosotros tenemos que vigilar los signos de dificultad respiratoria, vigilar si hay fatiga o si hay empeoramiento de la enfermedad, porque para eso trabajamos con ellos, sabemos cómo está todos los días, cómo vamos a ver si nuestro paciente está con un empeoramiento respiratorio, con un empeoramiento en su movilidad, en la fatiga. Y por supuesto, nosotros también tenemos que participar en el apoyo de tratamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Tengo una pregunta. La administración, Daniela Aló. dijo algo. Sí, una pregunta, profe. Es que tengo un usuario que él está con oxígeno porque se está saturando. Todavía no es como que tenga un diagnóstico, pero lo que hemos notado con la esposa es que cuando él está pues mucho tiempo como sentado, como que no está haciendo así algún tipo de actividad, es cuando se satura. Pero cuando está haciendo algún tipo de actividad física, que lo sacamos como a caminar un rato, que está caminando por el apartamento, la saturación está bien. ¿Eso podría estarse relacionado con el EPOC o es otro tipo de diagnóstico? A ver, tu paciente tiene EPOC. No, no, no lo han, o sea, Ah, ahorita le asignaron fue oxígeno, pero le está como en exámenes. bueno, te voy a explicar, Daniela. Mira, gracias por tu observación, porque además tanto tú como la esposa han hecho una observación que es muy valiosa. A ver, cuando un adulto mayor desatura más estando quieto y mejora al movilizarse, puede deberse, fíjate, a varios mecanismos frecuentes. Uno de ellos es la
hipoventilación. Daniela, y puedes ir tomando nota, hipoventilación en reposo, donde al estar sentado, ¿verdad? Por mucho tiempo, la respiración se va a volver más superficial y eso favorece la caída de la saturación. Fíjate, ahí tienes una respuesta científica a lo que está pasando en ese caso. Por supuesto, en cambio, al caminar o al moverse, la respiración se va a volver más profunda, más efectiva y por supuesto esto va a mejorar la oxigenación. Otro punto que ustedes deben tener en cuenta es precisamente la dinámica pulmonar. En algunos adultos mayores, especialmente si él tiene, no sé si es el caso, porque me hablaste de manera general, pero si tiene algún antecedente de problema respiratorio, el pulmón se ventila mucho mejor con actividad física suave. Por eso también yo les traigo o sea, parte de la explicación que les tengo que dar de la prevención es precisamente esos ejercicios que hay que hacer, ejercicios suaves. Además, ¿qué pasa? La movilidad favorece la expansión torácica, o sea, de la caja torácica, y lo que va a hacer es que evita pequeñas zonas donde puede haber un colapso alveolar. Entonces, de todas formas, aunque no me des o no me estés dando una pista, ¿verdad? Esto no reemplaza una evaluación clínica, lo que te estoy explicando, porque te estoy hablando a priori, no tengo ninguna prueba, no tengo nada, te estoy hablando a priori, no reemplaza para nada una evaluación clínica. Es importante que él también reciba un control médico para descartar todas las causas de fondo, como problemas cardíacos, alguna enfermedad pulmonar o incluso efectos sobre permanecer demasiado tiempo en la misma posición. Así que muchísimas gracias por traer tu ejemplo, pero como ya te dije, puede ser una hipoventilación en reposo, pero sí Ujú, tienen que descartar cualquier otra causa, ¿sí? claro. Sí, claro, es que sí, sí se me parecía pues curioso, gracias, gracias por la aclaración, digamos que ya con eso uno puede ir más al médico, puede ir como un poquito más orientado en tema de tratamiento y todo eso, porque sí, o sea, yo decía como, no, bueno, lo voy a poner a caminar, caminábamos, tomábamos saturación y estaba bien, normal, 90, 91, normal, pero si estábamos haciendo algún tipo de actividad cognitiva en la sala sentados, sí se saturaba súper rápido. Y pues creo que Excelente. él también tiene un tema de apneas del sueño. Y sí, Entonces, pues eso sí, sí es también importante. es importante, por supuesto, es importante ver lo de la apnea del sueño, ¿sí? Ujú. Eso es Vale, gracias, importante profe. Gracias, profe. que también le atiendan el tema de la apnea del sueño. Eso es importante. Entonces, Dani, espero más o menos haber satisfecho tu pregunta, ¿verdad? Pero como siempre te digo, nada de esto sustituye una buena evaluación clínica, porque además la clínica es dentro de la medicina la teoría de la verdad y por supuesto nosotros tenemos que tributar a signos, síntomas, aunque más o menos nos diste algo de manera general y eso es importante. A ver, Ani. Muy buenas noches. Es que trayendo a colación este tema, ayer estuve mirando con una prima que ella me decía que últimamente no tiene ningún tipo de diagnóstico, pero que últimamente está sintiendo que tiene que un silbidito en la respiración, pero es en la noche. En el día pasa normalito, pero que en la noche siente que se asusta con la respiración de ella, porque siente un silbido después de una gripa que le dio. Y a partir de ahí, todas las noches, mejor dicho, yo le dije pues que consultar igual, porque yo digo, pues algo está pasando. Eso es como una alerta, eso es uno de los síntomas. Entonces, yo le dije que consultara y viene el tema y todo esto, y yo le dije, vea, yo me voy a empapar bien y te voy a ilustrar con respecto pues como a todo esto. Entonces, ahí, pero es en la noche. Ella me dice que se ataca es en la noche. En el día no siente nada. Mira, Ani, y está bien, ay, qué bueno que traigan ustedes siempre, que comparten estos casos que nos enriquecen, ¿verdad? No sé, tú, no es adulta mayor tu prima, ¿no? Tiene 60 años. Ah, bueno, Es una perfecto, o mujer muy sea, que funcional.
Perfecto, o sea que sirve muy bien dentro del tema porque estamos hablando precisamente de los adultos mayores. Mira, te voy a explicar algo. Existe precisamente cuando una persona eh, eh, queda con ese silbido nocturno después de una gripe, generalmente, fíjate, se relaciona con dos posibilidades frecuentes, ¿verdad? Una puede ser que haya una inflamación residual de las vías respiratorias, o sea, después de una infección viral, que fue lo que tuvo tu prima porque tuvo catarro, ¿verdad? Los bronquios, ¿qué pasan? Que se pueden quedar sensibles e inflamados. Entonces, en el día, ya me estás diciendo que es una mujer funcional, me estás dando datos que me ayudan a explicarte cómo se mueve y ventila mejor, casi no se nota. Y alguien lo ponía aquí ahora en el chat, ya se me fue el nombre, pero alguien decía, a lo mejor no lo nota en el día. Y eso es correcto. O sea, en el día casi no lo nota porque está más funcional. Pero en la noche, por supuesto, al acostarse, las vías respiratorias se estrechan un poco más y por supuesto ese flujo de aire lo que hace es que genera ese silbido. Esa es una de las causas por inflamación residual de las vías respiratorias. También puede estar teniendo un broncoespasmo post-infección. Mira, algunas personas que desarrollan una hiperactividad bronquial temporal después que tienen una gripe. Esto no implica necesariamente que tu prima tenga asma, fíjate, un asma diagnosticada, pero sí que sus bronquios, debido a esta posinfección que tuvo, los bronquios están más irritables y sobre todo por la posición horizontal, ¿verdad? Esa posición horizontal y el aire más frío, por supuesto, de la noche. Fíjate, es importante que tú le expliques que aunque esto es relativamente frecuente, no debe normalizarse. Si el silbido, ese silbido nocturno, o que identifica más nocturno, persiste más de 2 semanas, si aparece dificultad para respirar o si nota una sensación de opresión en el pecho, lo ideal es que consulte, siempre consultar. Nosotros aquí damos sugerencias porque para poder dar diagnósticos no son diagnósticos, son sugerencias y podemos decir qué puede estar pasando. Porque en enfermedades respiratorias, si yo no ausculto, si yo no tengo una radiografía, yo no te puedo hablar de nada. ¿Ya? Eso es importante. Más o menos le damos las orientaciones para que ustedes tomen el camino a seguir, ¿verdad? Entonces, un examen sencillo, por ejemplo, como una espirometría, que eso lo puedes hacer con un neumólogo, para que le indique una espirometría o una revisión clínica, por eso te decía, una revisión clínica donde te le van a ocultar bien ambos campos pulmonares, ¿verdad? Eso precisamente puede aclarar si se trata precisamente o de una inflamación pasajera o si necesita precisamente algún tratamiento específico, como un broncodilatador temporal. A veces resuelve con un broncodilatador temporal sin problema. Pero sí o sí, Ani, si esto va en increchento, que vaya a consultar, ¿sí? ¿Ya? A ver, María Cristina. Doctora, buenas noches y compañeras. Mi paciente tiene poco. Al principio, cuando yo entré al cuidado de ellos, él se atoraba bastante, entonces yo le preguntaba a la hija, ¿por qué él se atora? Decía, no sé, papá siempre se atora, decía. Digo, ¿pero por qué? Y no sabía, entonces cuando empezamos ya a llevarle al geriatra, entonces ahí, y justo él hizo neumonía, entonces pensaban que tal vez le dio agua fría, que tal vez por bañarle, ellos pensaban eso, tal vez le hizo mal. Entonces el doctor nos explicó que él tenía EPOC por lo que se atoraba. Entonces ahí nos explicó y todo, hace un mes también, pero y él siempre hacía a veces, por lo general tiene neumonías. Hace un mes le dio una neumonía polibacteriana. Aparte de la neumonía, tuvo un hongo en el pulmón. Entonces, él tiene inhaladores y aparte de eso le mandaron una cosita que se llama capela para soplar. Entonces, él pasa así, y es verdad, en la noche él cuando se para cepillarse
los dientes, ahí es cuando más él se agita en la noche. Por eso estaba un mes usando oxígeno en la noche, porque acostado él bajaba bastante la saturación. Cuando él estaba en movimiento, así, estaba mejor. Eso le comparto, doctora y compañeras. Muchas gracias. Excelente, espectacular. Has dicho, Ani, discúlpame, María Cristina, precisamente, has dicho eh, precisamente muchas de las características de la EPOC. O sea, gracias por compartirlo, porque aportes como este, ¿verdad? Enriquecen precisamente la clase y nos ayudan a conectar, ¿verdad? La teoría que le estamos dando con situaciones reales. Entonces, cualquier caso similar que ustedes quieran traer es, por supuesto, totalmente bienvenido. ¿Ya? Entonces, como les decía, por supuesto, tenemos que el apoyo al tratamiento, administración correcta de la medicación, y no les voy a hablar ni les voy a adelantar nada, solamente decirles administración correcta de la medicación, porque los que ya se anotaron o están por anotarse en el curso de farmacología van a aprender muchísimo de administraciones correctas, de vía de administración, de interacciones medicamentosas y de reacciones adversas. O sea, se van a llevar un gabaje precisamente importante para que puedan, porque si me pongo a hablarle precisamente de cómo se administran los medicamentos y demás, entonces estaríamos desviando un poco el tema y tendríamos que tener mucho más tiempo. Por supuesto, también fomentar hábitos saludables. Miren, prevenir mejor que curar. Tenemos que fomentar esos hábitos saludables, como los ejercicios respiratorios, la hidratación, que es importante mantener a nuestros pacientes hidratados, y por supuesto la alimentación adecuada. Y también para prevenir las complicaciones, mantener una limpieza ambiental. Miren, nosotros los cuidadores tenemos incidencia en el entorno de la persona dependiente de nuestro cuidado. No es llegar, sentarnos al lado de él, tenerlo ahí limpiecito, darle la comida, bañarlo. Sin embargo, usted va y la mesita está llena de polvo. Dígame usted que sea un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y nosotros tengamos una mesa llena de polvo. En los polvos están los caránganos, ¿verdad? Se disparan las histaminas, empiezan las alergias. Entonces, todo eso nosotros tenemos que cuidar. Si no somos nosotros quienes cometemos la acción, porque miren, todo lo que tenga que ver en torno al paciente no demerita a nadie agarrar un pañito, tengas los títulos que tenga, el título no se te va a caer al piso por pasarle al paño, por pasarle a las barandas de la cama y evitar el polvo. Pero si no nos toca a nosotros hacerlo, porque hay quien lo hace, quien asume ese rol donde quiera que estemos, entonces explicarle la importancia de mantener la superficie libre de polvo, ¿verdad? Para evitar esa contaminación ambiental. Por supuesto, vamos a contribuir a evitar infecciones y sobre todo estimular también la movilidad segura. Y por supuesto, vamos a nosotros dar apoyo emocional. Yo siempre digo, enseguida te voy a dar la palabra, Angélica. Yo siempre digo, los cuidadores dan contención emocional y apoyo psicológico. Lo que no dan es terapia emocional porque no son psicólogos, ¿verdad? Para que no se confundan los términos, porque sobre todo acá en Paraguay muchas veces le dicen, ustedes no dan apoyo emocional porque no son psicólogos. Error, error. El primer rol del cuidador, viendo al individuo como un ser biopsicosocial, cultural y emocional, es dar contención y apoyo emocional. A lo que no da es terapia emocional, porque no es precisamente psicólogo. Y ustedes deben ofrecer contención, paciencia y sobre todo motivación para que ellos mantengan esa autonomía y la calidad de vida requerida. A ver, Angélica. Gracias, doctora. Yo quiero preguntar, porque ahora que hablaba de la hidratación, para mí, pues, me cuesta un poco de trabajo porque yo soy cuidador familiar, sobre la cantidad de líquidos que debe ingerir, ¿no? De pronto me dicen, no, pues ya tome un vasito de agua, pero pues si el médico dice que es 1,5 litros por lo menos, yo no sé cómo cada tiempo podría estarle, pues ahí está el agua y le invito a que tome todo esto. Eso es una cosa, ¿no? Que me ha costado mucho trabajo. Y lo otro
no sé si mis compañeros también pasen esto. em, Como son personas mayores, tienden mucho a acumular cosas y de pronto no quieren que sea, es decir, que yo no sea, ni tampoco quiero sentirme invasiva de tener que explicar por qué la importancia de no acumular cosas, ¿no? Como que ahí va poniendo una cajita, un tornillito, otra cajita con cositas y todo eso, pues sí es muy importante como usted comenta, pero yo no sé cómo explicarle y para que interviniera así como más familia, para que nos apoyen, no sé si es correcto, a mí alguna vez me dijeron que hay un síndrome que se llama el del viejito, ¿no? Pero nos puede dar a todos porque tendemos a acumular cosas. El problema no es que se acumulen, es que no da tiempo o que tienen ya ropa de uso pero muy antigua que no quieren tirar. Yo creo que hasta ahí se acumula polvo y todo esto que les puede provocar. Yo siempre hago la reflexión cada día de decir, yo tuve un paciente de 92 años con arritmia cardíaca y a mí me funcionó decirle, siempre le decía que si él me autorizaba, porque estaba todo lleno de, como usted comenta, la mesa llena de polvo y en algún momento tuvo que utilizar broncodilatadores. Entonces me paraba en una así, le decía, ¿me autoriza? ¿Podemos ordenar esta parte? Sí. Y entonces yo nada me decía, ¿lo tiramos o guardamos? Y ya como lo veía dudar, lo echaba en un solo lugar. Y así fuimos limpiando su escritorio. Entonces yo estaba muy contenta porque ya quitamos todo lo que estaba ahí, cambiamos cortinas. Él colaboró, pero acá en casa con la familia, pues, no hay manera. Y yo veo muchas cosas y quito una y pone otra. Ella es independiente aún, pero debe estar ya más horas con el oxígeno porque tiene poca. Y entiendo esto de la importancia de la hidratación, pero ¿cómo hacer, cómo alguna dinámica? Porque hay muchos muebles en un espacio pequeño y pues aunque limpio, limpio, pero por dentro pues son unos roperos antiguos, pero están llenos de cosas. Y quito y Mm. siempre aparecen. Ahí yo no sé cómo hacer. Y cómo decirle cuánta agua tomar y cada tiempo, cuánto debe tomar y cada cuánto tiempo, para que no pues piense que, ay, me voy a tomar un litro ahorita y digo, no, no es ahora, es de vez en cuando tomar de a poquito, porque eso sí me parece importante, pero mucha gente mayor yo he visto que no lo hace, ni yo a veces, entonces no sé cómo darle las cantidades de agua. A ver, Angélica, importante, importante todo lo que has tocado, ¿verdad? Y te voy a decir algo. Lo primero, voy a partir, te voy a dar también herramientas, ¿no? De lo que estamos hablando o de lo que tú, todo lo que has planteado, pero primero voy a partir de la idea de que tenemos que saber que los adultos mayores tienen disminuido el mecanismo de la sed. Ya partiendo de ahí, por eso siempre digo que el cuidador tiene que tener conocimiento a lo que se está enfrentando. Ese es el primer desafío, ¿verdad? Los adultos mayores tienen disminuido el mecanismo de la sed. Ellos no sienten sed. Entonces, por eso le vas a dar agua y decir, no tengo sed, no tengo sed, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tributar a la adherencia de nuestro plan de cuidado desde la humanización del cuidado. Cuando nosotros hacemos esa alianza terapéutica, que logramos, ¿verdad? Que ellos hagan lo que nosotros querramos, pero a través de la alianza terapéutica humanizando el cuidado, fusionando nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, sobre todo con los valores humanos que tenemos. Yo te entiendo fundamental, te entiendo totalmente y en la práctica, esto de la hidratación es precisamente uno de los principales desafíos. Y como bien te decía, en los adultos mayores esa sensación de sed disminuye y por eso no basta con ofrecer agua, porque tú le hablas del agua y te va a decir, no, si es verdad que se dice 1,5 a 2 litros diarios si no hay contraindicación, ¿verdad? Pero no solo es ofrecer agua, tienes que hacerlo sobre todo a la hora de ofrecer el agua, hacerlo o ofrecerla de una manera o forma organizada y amable. Mira, una estrategia sencilla que te puedo decir es precisamente dividir ese 1,5 litros en pequeñas tomas durante el día. Por ejemplo, medio vasito cada 1 o 2 horas, ¿verdad? Ahí vas complementando. Mira, suena poco,
te va a sonar poco, o sea, medio vaso cada 1 o 2 horas te puede sonar poco, pero precisamente al final del día suma la cantidad necesaria sin que la persona se sienta obligada o abrumada por ti. También ayuda a variar, no solo tienes por qué darle agua, le puedes dar infusiones que sean suaves, calditos, gelatinas o frutas que tengan alto contenido de agua. Lo importante, ¿sabes qué? Es que la hidratación sea constante, pero sobre todo respetuosa. No tiene que ser necesariamente agua, 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 porque ahí sí ellos te van a hacer, por supuesto, una resistencia. Ahí más o menos te di una pauta a seguir, habría muchas más, pero esta a mí me funciona, me ha funcionado maravillosamente bien, porque vuelvo y te repito, ellos hacen resistencia a tomar tanta agua precisamente porque no sienten, se disminuye su mecanismo de la sed. Sobre el tema que me hablabas de acumular objetos, no, gracias a ti por traer a colación, Angélica, ambos temas. Sobre el tema de acumular objetos, lo que explicaste está muy bien, mira, y es verdad que tú decías, es muy característico en el síndrome de los viejitos, ¿no? En muchos adultos mayores, mi paciente ahora tiene 78 años, la señora Nini, le digo, tomamos un poco de agua, sí me dice. Así es, de a poco, así, como dice Marcia, tomamos un poco de agua, porque si les pones a explicarte, tienes que tomarte 1,5 litros al día, lo van a ver como una imposición, no se lo van a querer tomar. Entonces es bueno, Angélica, que tú hayas querido establecer ese mecanismo. A ver, sobre lo que explicaste, sobre acumular objetos, en muchos adultos mayores se observa, y es verdad, tienes mucha razón, esa tendencia a guardar cosas, pero tú sabes con qué está relacionado eso. A veces está relacionado con ansiedad, pura estrategia, así mismo, con un apego emocional. Te estoy hablando ya de parte de psicología, ¿verdad? Con una historia de carencia o simplemente con la necesidad de mantener el control de su espacio. No es falta de orden para ellos, sino es una forma de seguridad precisamente para ellos. Tu rol ahí, te explico, o el rol de todos nosotros, no es imponer, no es sacarle sus cosas, sobre todo sin explicar, ¿verdad? Sino acompañar. Podrías decirle algo sencillo, a ver qué se me ocurre, como por ejemplo, quiero ayudarte a que tu espacio esté seguro, para que te puedas mover sin riesgo. Si te parece, podemos revisar juntos cosas o juntas cosas que quizás quieres guardar y dónde colocarlas para que no te estorben. Y ahí, mira, le abres un diálogo, sobre todo sin invadir, y este diálogo muchas veces ayuda. Y eso es importante, porque a veces llegamos, no, esto aquí no va, porque entonces, porque te va a dar asma, porque te va a dar catarro, porque mira, así llegamos, ¿verdad? Y no sacamos, no fusionamos el conocimiento científico y tecnológico que tenemos con nuestros valores humanos, ¿verdad? Que es la ayuda al prójimo, es tener paciencia, ¿ya? Y eso es importante. A ver, mira, sí existe algo llamado conducta de acumulación. Eso existe y no es exclusivo solamente del adulto mayor, puede aparecer en cualquier etapa de la vida y así se llama, conducta de acumulación. Y en la vejez, por supuesto, se hace más evidente, pero no siempre, fíjense, es una patología, a veces es parte de su forma de sentirse acompañado y sobre todo protegido con todas esas cosas que tienen alrededor. Entonces, Angélica, te digo que tu sensibilidad y tu respeto sobre todo por su espacio ya te colocan en el camino correcto. Fíjate que tú dices, no sé cómo, que tenemos que con inteligencia, con estos diálogos sin invadir, ¿verdad? Yo siempre digo o convencer o confundir, que es el don de la oratoria, o te convenzo o te confundo, te pongo a pensar, pero jamás te voy a imponer una idea ni un criterio, y eso me da muy buen resultado. Entonces, esa sensibilidad y ese respeto, precisamente por el espacio de ella, ya te están colocando a ti en el camino correcto. O sea, tú respetas lo que ella tiene. Entonces, gracias precisamente por traer este tema tan real de la vida diaria del cuidador y que es un reto a los cuales nos afrontamos. Creo que te he dado de manera general 2 aristas para que puedas lidiar
en alguna manera o medida con lo que estás afrontando. Y como siempre digo, amor, paciencia, dedicación, porque a veces vamos a dar educación sanitaria. Tú decías algo, no me quiero meter, no quiero decir, no quiero, sí está bien, pero tenemos que buscar las herramientas porque nosotros somos educadores sanitarios. Hay muchas cosas que ellos desconocen, pero a veces la fama se nos sube para la cabeza y llegamos con todo un lenguaje técnico que ellos ni entienden. Mira, ¿sabes qué? Tienes que limpiar esto acá y hay que sacarlo de aquí porque se te van a disparar las histaminas. ¿Y eso qué? Bueno, eso yo lo di en una clase y es algo que te va a catar. Bueno, así no vas a lograr nada, ¿verdad? Pero cuando tú estableces un diálogo sin invadir, cuando tú convences o confundes, cuando ellos interpretan que lo que tú estás haciendo es por su bien, pero además le estás dando participación porque estás diciendo, ¿y qué te parece? ¿Qué tú crees? O sea, no es llegar, yo tengo que hacerlo así porque yo aprendí, porque yo sí doy clase, porque yo me tengo un certificado y como yo digo es como es. Así no logran nada, porque precisamente los pacientes tienen voz. Los pacientes tienen el derecho inclusive de buscar una segunda opinión, de que tú le digas eso y que ellos pregunten más adelante y no nos podemos poner bravos porque ese es su derecho. Acuérdense que la empatía se trata no solo de ponerse en el lugar del otro, sino como yo quisiera ser tratado en igualdad de condición. Por eso me encantó tu expresión del respeto hacia precisamente esa conducta acumulativa que está teniendo tu dependiente. Muchas gracias, doctora. Sí, hay cosas Gracias, que no Angélica. sabía. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. A ver, María Cristina, para entonces continuar. Ya. Doctora, lo que a mí me funcionó es porque mis pacientes tampoco tomaban nada de agua. Imagínense que las pastillas, todo era así, pero apenitas, más se pasaban enteras que nada con agua. Entonces, lo que a mí me funcionó, yo hacía una jarra de agua aromática, pero una rojita que le llamamos aquí en Ecuador horchata. Entonces, eso yo le hacía y le ponía en la mesa. Entonces, yo tomaba agua natural y decía, qué rica que está el agua así. Y les hacía como tener, dame un poquito, decía, dame un poquito. Y así empezaron a tomar ellos agua. Ahora yo les hago una jarra grande en la mañana y con su medicina, con la comida, así toman agua. Y lo que decía la compañera de que guardan cosas, eso sí es verdad. La esposa de mi paciente, ella hubo un tiempo que todo se guardaba en sus partes íntimas, monederos, todo. Cogía plásticos y se guardaba en sus partes íntimas. Entonces yo le digo al doctor, ¿cómo hago? Digo, porque monederos, todo en sus partes íntimas. Entonces me dice, procura, dice, que quitarle, pero así bonito. Entonces un día digo, vamos al baño, digo, vamos al baño, ya toca ir al baño. Entonces dice ya, digo, ¿y qué le parece si le pongo aquí el monedero? Mejor en el bolsillo, que está muy bonito, digo, ahí en el bolsillo, y le pongo en el bolsillo, y le gustó ahí. Digo, porque acá de repente, digo, se hace con pipí, va a oler feo el dinero, digo. Entonces le ponía yo en el bolsillo. ¿En qué bolsillo quiere? Hay cuatro. ¿Qué bolsillo quiere? A veces decía adelante, atrás, entonces. Y después poco a poco fue ella como dejando, ¿verdad? Digo, hoy día pongamos aquí en el cajón de la ropa, aquí mire, mire, aquí pongo, aquí está. Entonces yo siempre le muestro todo lo que hay. Mire, aquí pongo. Entonces ahora ya no se pone nada, nada en las partes íntimas. Creo que es, como le digo, llegar, llegar, Excelente, porque gracias Mari, gracias precisamente por compartir esa experiencia. Mira, es excelente lo que estás diciendo y demuestra justamente lo que buscamos en el cuidado humanizado. O sea, estar con ellos nos permite observar conductas que la familia desconoce de ellos. Excelente, también es así, totalmente y plenamente de acuerdo. Porque mira, lo que buscamos, Mari, con ese cuidado humanizado, y tú lo reflejabas muy bien en tu intervención, es creatividad. Apelaste a la creatividad, respeto, pero también estrategias sencillas que funcionan en la vida real. El cuidador tiene que tener el don de la improvisación. Mira, lo que hiciste, Mari, tiene una base muy importante, porque tú lo que hiciste fue modular la conducta. Cuando tú tomabas agua frente a ellos y la disfrutabas, estabas generando, fíjate, un estímulo positivo sin presionar. Eso ayuda sobre todo muchísimo, porque muchos adultos mayores aceptan mejor las cosas cuando las ven como parte de esa rutina familiar o rutina de la vida y no como una orden.
Entonces, además, eso de usar, por ejemplo, a, agua aromática o horchata, creo que dijiste, ¿verdad? Es una muy buena estrategia, ¿verdad? Porque algunos adultos mayores rechazan el agua por el simple sabor, pero aceptan bebidas suaves, bebidas naturales y sin exceso de azúcar. Eso es importante. Entonces, preparar una jarra en la mañana también crea un ritmo visual. O sea, ellos la ven esa jarra preparada por la mañana, la tienen en la mano y también se van a sentir invitados a tomar sin sentirse obligados. Por eso es que tu aporte ha sido tan valioso porque demuestra también que esas pequeñas adaptaciones que hace el cuidador pueden transformar precisamente la conducta del adulto mayor. Gracias de verdad por traerlo y seguro ayudará a muchos de tus compañeras. A ver, Daniela, para entonces continuar. Sí, gracias. No, son dos cositas así muy chiquitas. La verdad, la parte del modelado sí pienso que es fundamental. Con una usuaria vamos a, pues ella tiene Alzheimer, la idea es con ella es pues empezar a que utilice la manilla de identificación, pero pues si ella la usa sola o sea, si ella se le da la manilla no la va a usar, ¿sí? Entonces lo que hicimos con la familia es toda la familia va a tener manillas, toda la familia va a usar manillas y el regalo de esta Navidad son las manillas, precisamente pues para que ellas no se sientan, pero porque solamente las tengo que usar yo. Eso por un lado. Y por otro lado, de lo que hablaban, sí me parece muy importante el respeto y cómo se lo presenta, porque pues yo viví una situación muy parecida cuando mi abuelito estaba vivo y era que él no se cambiaba de ropa y se bañaba muy poco, o sea, se bañaba como 2 veces por semana, una cosa así. Y digamos que lo que hacía mi tía era regañarlo, como si fuera un niño chiquito. Entonces, pues obviamente él se ponía bravo, él no, no me joda, esta vieja mamona, bueno, se ponía muy agresivo con ella, pero pues yo llegaba, yo le decía, abuelito, no, pero mira que a ti te regalaron esta camiseta hace rato y yo hace rato no te la veo, porque no te la pones? em, para que te vean súper lindo allá en la iglesia, porque él iba mucho a la iglesia. Entonces, él decía, ay, pero es que usted sí le hace caso, me decía mi tía, yo le decía, pues es que yo no lo estoy regañando, yo no le estoy diciendo, ay, pero ¿por qué no se cambia? Yo le estoy mostrando, o sea, yo llegaba, entraba, miraba la ropa, y yo decía, uy, abuelito, mira este pantalón con esta camiseta, te vas a ver súper, súper bien, abuelito, ven y nos cambiamos. Y él ya ahí como que entraba y decía, bueno, listo, yo me cambio, pero sí es muy importante la forma en la que uno le habla a la persona, porque, o sea, él decía, mi hija, porque estaba regañándome como si yo fuera su hijo, por ejemplo. Pienso yo que esa era su perspectiva, ¿no? O sea, esta culicagada que, que me está diciendo. Entonces, sí, sí es muy importante desde el respeto emplear estrategias, pues dignificando a la persona, pero pues también que pues obviamente no era bueno que saliera con esa ropa toda cochina, pero pues yo no le iba a decir que tenía la ropa cochina. Así mismo, gracias Dani, gracias por compartir tu experiencia. Mira, es realmente valiosa y toca un punto fundamental en el cuidado. La forma en que hablamos y presentamos las cosas cambia completamente la reacción del adulto mayor. Lo que hiciste, por ejemplo, con tu abuelito es un ejemplo de dignidad, porque es un ejemplo perfecto de la intervención desde la dignidad, no desde la imposición, que es lo que yo siempre les digo y trato de transmitirles: intervención desde la dignidad y no desde la imposición. En lugar de regañarlo, que suele generar cuando lo regañamos resistencia, vergüenza, sobre todo enojo en ellos, tú apelaste a algo que para él era importante: verse bien para ir a la iglesia. O sea, y por supuesto, ahí él se sintió tomado en cuenta y recibió eso con un gesto cariñoso. Eso crea conexión y no conflicto, porque a veces creamos conflicto en el mejor deseo y afán de que las cosas salgan bien. Lo que generamos es conflicto y no conexión. Lo mismo ocurre con el tema de las manillas o los dispositivos de seguridad. Mira, cuando se presenta como algo familiar, como bien tú decías, compartido, incluso como un detalle bonito de la Navidad, se evita precisamente que la persona se siente como que él es el único problema, ¿verdad? Eso es importante. O que está siendo vigilado, puede caer inclusive en esa paranoia. Entonces, eso es una estrategia muy respetuosa, pero sobre todo, Dani,
emocionalmente inteligente. Y tu historia muestra algo clave. Los adultos mayores no responden al regaño, responden al respeto, responden a la validación de sus emociones y a sentirse parte de una relación, no de un control. Entonces, gracias de verdad, precisamente, Dani, estos temas a mí me fascinan por abrir este tema, porque ayuda muchísimo a comprender sobre todo cómo el tono, cómo la intención y cómo el afecto van a lograr cambios que a veces la fuerza o el reproche jamás van a conseguir. Entonces, vamos a seguir porque si me sigo adentrando, me voy de la clase porque estos temas amo de humanización del cuidado, como todos los demás. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora del asma geriátrica. Miren, el asma geriátrica es precisamente una enfermedad inflamatoria crónica también de las vías respiratorias que afecta sobre todo a los adultos mayores, ya sea, miren, porque se inició en una edad adulta, no han escuchado que dicen, a mí me dio asma después de viejo, nunca tuve asma, o que ha persistido desde la juventud, ¿verdad? Y a medida que el sistema respiratorio envejece, como yo les decía, esos cambios que existen a nivel del sistema respiratorio, hay cambios fisiológicos, que son esos cambios fisiológicos porque son normales, como la pérdida de elasticidad pulmonar, la rigidez de la caja torácica, el debilitamiento de esos músculos respiratorios, que va a hacer que los síntomas sean más intensos y que sean más difíciles de controlar. ¿Cuáles son los síntomas comunes del asma geriátrica? La disnea, o sea, esa dificultad para respirar, que sobre todo puede ser más marcada durante el esfuerzo, como bien les decía, también en el EPOC, o durante la noche. Una tos crónica que puede ser frecuentemente va a ser una tos seca, aunque puede haber inclusive expectoración. Hay sibilancias, o sea, esos pitidos también al respirar que pueden ser intermitentes o pueden ser persistentes. Eso es importante. Fatiga también y sobre todo disminución de la tolerancia al esfuerzo. Hay riesgo de exacerbaciones. O sea, cuando algo es exacerbado es que aumentan, ¿verdad? Porque los episodios agudos que pueden hacer, pueden desencadenarse, sobre todo por infecciones, por alergia, por contaminación ambiental. Por eso tenemos que incidir de alguna manera, si tiene una enfermedad respiratoria, en esos diálogos de negociación, no de imposición, ¿verdad? Porque todo esto va a traer aparejado una mayor gravedad en las personas mayores. Y por supuesto, esta asma geriátrica tiene un impacto, ¿verdad? En la vida del adulto mayor porque le limita la movilidad, le limita también la independencia, aumenta la ansiedad que ellos puedan tener y el miedo a los episodios respiratorios, y eso también es importante, y también va a generar lo mismo, ese aislamiento social que pueden hacer por esa dificultad para realizar las actividades cotidianas. Entonces, ¿cuál es precisamente? Aquí están los síntomas y que hay síntomas. A diferencia de los adultos, de los pacientes más jóvenes, los adultos mayores pueden también no presentar sibilancia, o sea, ese silbido al respirar como síntoma principal, pero sí es más común la fatiga, la tos crónica, ¿verdad? Y esa dificultad para respirar en específica. Acuérdense que en medicina no se dice ni nunca ni siempre. 2 más 2 no es igual a 4 y no hay enfermedades sino enfermos. Lo que usted se comporta de una manera, en mí se comporta de otra. Por eso no podemos encasillarnos. No, no tiene asma porque no tiene sibilante. No, ¿verdad? Porque a veces no aparecen las sibilancias en los adultos mayores. Entonces, por supuesto, el rol del cuidador sigue desempeñando un papel fundamental para prevenir las exacerbaciones y mejorar también la calidad de vida. Hay que vigilar los signos de alarma, cómo se aumenta la disnea, si hay coloración azulada de los labios o uñas, esa es la cianosis de las cuales les hablaba, si hay sibilancias que son persistentes y por supuesto apoyar el uso correcto de los inhaladores, los nebulizadores y la medicación también preventiva. Tenemos que ayudar a eso. Y por supuesto también aprender a identificar y minimizar esos desencadenantes ambientales. Por ejemplo, polvo en la superficie, eso tenemos que eliminarlo, humo, polvo o cambios bruscos también de temperatura. Y en eso nosotros podemos incidir como prevención y motivar también al adulto mayor
a mantener los hábitos saludables, o sea, realizar ejercicios respiratorios y lograr esa adherencia al tratamiento médico. Proporcionar también un apoyo emocional y una seguridad, reforzando su autonomía y confianza, sobre todo del paciente. Eso es importante. Por supuesto, miren, el manejo del asma en los adultos mayores, alejarse de las mascotas en algunos casos, claro, si le hacen alergia, el manejo del asma en los adultos mayores requiere un enfoque integral que combine sobre todo el cuidado clínico, combine la prevención emocional, porque la enfermedad no solo va a afectar la función respiratoria, sino también la calidad de vida y el bienestar general del adulto mayor. Y eso es importante. Entonces, fíjense, hay estudios recientes que demuestran precisamente que la detección temprana, el control adecuado y la participación activa de un buen cuidador capacitado reducen esas hospitalizaciones por asma geriátrica, mejoran también la funcionabilidad y aumentan la independencia del adulto mayor. Y esto es importante, ¿verdad? Entonces, bronquiectasia. La bronquiectasia también en los adultos mayores son dilataciones, ¿verdad? Permanentes e irreversibles que se dan a nivel de los bronquios y que generalmente es consecuencia de esas infecciones respiratorias recurrentes que están teniendo los adultos mayores, alguna inflamación crónica o un daño pulmonar prolongado. En los adultos mayores, también como les decía, ese envejecimiento del sistema respiratorio, esa disminución eh, espera un momentico que tengo la batería baja. Ya, disculpen, es que estaba con la batería baja del, de la laptop y no estaba bien conectado a la corriente. Entonces, como bien les decía, en los adultos mayores, envejecimiento del sistema respiratorio y esa disminución, sobre todo de las locales, van a hacer que esta enfermedad sea más frecuente y sobre todo más complicada de manejar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas fundamentales que más se ven o síntomas principales en la bronquiectasia? Ahí están las dos crónicas con expectoración abundante. A veces la expectoración es purulenta, o sea, tiene pus, ¿verdad? Las infecciones respiratorias también son frecuentes, puede aparecer fiebre, puede aparecer malestar general. Hay también disnea o dificultad para respirar al esfuerzo, hay fatiga y también hay pérdida de peso en casos muy avanzados. También va a estar presente esas sibilancias o los sonidos respiratorios anormales, por eso hay que también estar muy pendiente y tiene un impacto, por supuesto, fundamental o grande en la vida del adulto mayor. ¿Por qué? Porque se va a ver limitado en las actividades, esas actividades diarias por la movilidad. Y la bronquiectasia tiene muchos riesgos de hospitalizaciones frecuentes, ¿verdad? También disminuye, por supuesto, la calidad de vida y viene como aumento el aislamiento social. Entonces, ¿cuál es el rol del cuidador? Es esencial prevenir esas complicaciones y mejorar la calidad de vida. Vigilar los signos de alerta como la fiebre, el aumento de volumen o cambio en el color del esputo. Si el esputo es lo que se expectora, si hay un esputo que es purulento, ya tenemos que estar
pensando que hay una infección. Y por supuesto, también tienen que apoyar en la administración de los medicamentos y los antibióticos según indicación médica, no por libre albedrío, ¿verdad? Y facilitar también las técnicas de drenaje postural. Las técnicas de drenaje postural las indica un fisioterapeuta respiratorio, un médico que les va a decir precisamente cómo se debe sentar, si es en posición Fowler o semisentado, para favorecer la expansión de la caja torácica, para favorecer la función respiratoria, pero todo esto es con indicación. Y la fisioterapia respiratoria también con indicación, a veces la hace un fisioterapeuta o generalmente la hace un fisioterapeuta respiratorio, pero si el fisioterapeuta respiratorio tiene plena confianza en que ustedes tienen un conocimiento, le puede decir, bueno, yo vengo lunes y miércoles, o sea, lunes, miércoles y jueves, y viernes que diga, martes y jueves, tú le puedes hacer este ejercicio, lo puedes sentar de esta manera, ¿verdad? Porque eso va a ayudar a su mecánica respiratoria. Por supuesto, seguir manteniendo ese entorno que sea libre, limpio, libre de irritantes que sobre todo puedan desencadenar en infecciones. Y por supuesto, brindar ese apoyo emocional y la motivación para seguir manteniendo la adherencia a los tratamientos y a los ejercicios. Eso es importante. Miren, en el manejo de la bronquiectasia en el adulto mayor se requiere una atención disciplinaria, sobre todo que combine tratamiento médico, combine los cuidados domiciliarios, pero que también combine la educación del cuidador. Es importante porque, miren, es muy característico las exacerbaciones en este tipo de patología. Entonces, la prevención de esas exacerbaciones, la rehabilitación respiratoria y el acompañamiento, sobre todo, son factores clave, pero el acompañamiento constante, sobre todo, porque eso lo que ayuda es a prolongar esa autonomía y a proteger esa calidad de vida del paciente. Las bronquiectasias son muy complicadas. Ahora, fibrosis pulmonar es otra de las enfermedades crónicas, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad crónica también progresiva, es una enfermedad del pulmón y es caracterizada por el engrosamiento. O sea, aquí el pulmón se engrosa y lo que hace es que cicatriza. Fíjense, o sea, hay una cicatrización del tejido pulmonar. Y cuando eso pasa, dificulta el intercambio de oxígeno. Y esto afecta fundamentalmente a esta enfermedad a los adultos mayores. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen? Una disnea progresiva, o sea, esa falta de aire progresiva, también sobre todo al esfuerzo. Una tos seca persistente. Fíjense, ¿se acuerdan que las otras tos tenían esputo, tenían, o sea, tenían secreción? Esta es tos seca, es conflicto, o sea, es peligrosa, ¿verdad? Esa tos seca persistente y sobre todo puede ser irritante, porque la tos seca lo que hace es irritar y también a veces se comporta de manera constante. Hay fatiga, hay también debilidad en la fibrosis, hay también limitación en la realización de esas actividades de la vida diaria. También se evidencia una pérdida de peso en esos casos que son avanzados y por supuesto también se captan cuando usted le pone un estetoscopio, se capta unos estectores que son audibles al respirar. Por eso le decimos respire y se sienten los estectores. Esto tiene un impacto sobre todo también en la vida del adulto mayor, porque con el resto de las demás les hace una disminución significativa de su autonomía y de su capacidad funcional. Fíjense, todo esto trae por consiguiente depresión, ansiedad, pues son personas que fueron valientes toda su vida y que ahora tienen una dependencia total. Hay mayor riesgo de complicaciones también respiratorias graves o de una insuficiencia respiratoria crónica en el caso de la fibrosis. Pero también trae por consiguiente, como les decía, alteraciones emocionales importantes, ¿verdad? Como la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Debido precisamente a la progresión de la enfermedad y la dependencia creciente. Y a veces nos ponemos paranoides, no quiere que yo lo cuide, el problema es conmigo. No, señores, miren, hacen resistencia al cuidado precisamente porque se deprimen, porque se sienten ansiosos, porque yo antes lo hacía todo y ahora necesito una gente detrás de mí para todo. Pónganse en su lugar. Entonces, nuestro rol
fundamental es optimizar la vida de nuestro dependiente, monitorizar, porque estamos viendo que tiene complicaciones, monitorizar los signos de empeoramiento, como un aumento de disnea o cambios en la saturación de oxígeno, importante, que creo que era Dani la que hablaba, u otra compañera, del tema de la saturación de oxígeno de su paciente, importante eso, apoyar, fíjense cuántas veces lo repito, en el cumplimiento estricto del tratamiento indicado por médico, ese tratamiento farmacológico, la oxigenoterapia, según indicación médica, no por libre albedrío. Favorecer la práctica también de esos ejercicios respiratorios que, como bien le dije, si nos entrenan, si nos dicen, si nos solicitan, podemos hacer y contribuir también a esa mecánica respiratoria, y la rehabilitación también pulmonar adaptada, porque a veces hay que hacer una rehabilitación pulmonar adaptada para lograr mejorar esos cambios y que se suceden. Mantener ese entorno seguro y libre, sobre todo, de esta enfermedad llega a necesitar grandes volúmenes de oxígeno por cánulas y otros dispositivos. Sí, así mismo es, Isabel, es importante, pero esos volúmenes de oxígeno solo los indica el médico. Si es a tantos litros por minuto, si es a 5, si es a 10, si es a 15 litros por minuto, no nosotros por libre albedrío, porque el oxígeno no es ni para todo el mundo, ni se administra para todo el mundo igual. Entonces eso es importante. Y por supuesto, brindar apoyo emocional. Tenemos que brindar ese apoyo emocional, esa contención, motivando al dependiente, independientemente de sus limitaciones, a participar en esas actividades, y ahí le estaríamos preservando su dignidad. Entonces, fíjense, es importante precisamente el enfoque integral de esta patología también. La FPI, ¿verdad? Requiere un manejo multidisciplinario también, que eso va a incluir tratamiento médico, cuidado domiciliario, educación al cuidador y sobre todo la detección temprana de esos signos de alerta, como les hablaba, y una intervención prolongada, o sea, una intervención oportuna, que es lo que hace que puede prolongar la calidad de vida. Fíjense, incluso frente a este tipo de enfermedad progresiva. Entonces es importante que estemos en esa concordancia. Entonces ahora vamos a hablar precisamente de las neumonías, siempre aclarándole que las neumonías no forman parte de las enfermedades crónicas, pero precisamente sí las traemos a colación porque son las que mayor incidencia tienen en los adultos mayores. Entonces la neumonía, ¿qué cosa es? Es precisamente una infección que inflama los pulmones y afecta a los alvéolos. Entonces, esto dificulta el intercambio de ¿qué? De oxígeno. Y en los adultos mayores puede ser grave. ¿Por qué es grave? Porque hay una disminución de la función pulmonar, como bien les decía, ese debilitamiento de la función pulmonar y las defensas inmunológicas. O sea, ellos están inmunodeprimidos normalmente porque bajan las defensas. Entonces hay varios tipos de neumonía. Ya. ¿Se desconectó? Y parece que Hola, se desconectó. algo pasó. Ah, bueno, pensé que era solo yo. Sí, no, no, porque qué pasa que aquí ahí está el tiempo medio malito para acá en Paraguay. Bueno, a ver, neumonía. Como les decía, hay varios tipos de neumonía, ¿verdad? Para que ustedes se apetrechen de ese conocimiento. Está una neumonía que es la adquirida en la comunidad, que se llama NAC, o sea, es la adquirida en la comunidad, esas son sus siglas en inglés, y esa se desarrolla fuera del hospital. O sea, es causada sobre todo frecuentemente por los estreptococos neumoniae que están ahí, y los síntomas es la fiebre, la tos, y esa tos con esputo, disnea y dolor torácico. Está una neumonía, fíjense, se llamaba antes, ¿se acuerdan? Neumonía nosocomial o hospitalaria. Antes hablábamos de, ay, agarró una infección nosocomial porque nosocomio viene de la palabra hospital, se refiere a hospital, o agarró una infección intrahospitalaria. Hoy o hace ya unos añitos, la Organización Mundial de la Salud denominó
a las enfermedades intrahospitalarias, ya no se le llama intrahospitalarias, sino enfermedades asociadas o infecciones, disculpen, no enfermedades, infecciones asociadas a la atención de salud, que sus siglas son IAAS. Por eso es que a veces ustedes ven, tiene una infección por IAAS. Son infecciones asociadas a la atención de salud. Y quiero que pongan oído. Infecciones asociadas a la atención de salud. O sea que eso ocurre durante el ingreso o la hospitalización, al menos 48 horas después de la persona eh, haber ingresado. Ahora es más grave también esta neumonía y difícil de tratar porque hay riesgo de bacterias resistentes y eso está dentro de los nosocomios. Y por eso la Organización Mundial de la Salud llamó infecciones asociadas a la atención de salud, ¿verdad? Porque lastimosamente el hospital debe ser un lugar seguro, pero a veces adquirimos enfermedades asociadas a esa atención que nos dan. Y por supuesto hay síntomas similares, pero pueden ser más severos y por supuesto progresar más rápido en este tipo de neumonía. Está la neumonía por aspiración, ojo con esta, ¿verdad? Que esta ocurre cuando los alimentos líquidos o las secreciones ingresan a los pulmones. Yo tuve un caso de una alumna acá en Paraguay que precisamente cuando yo di esta clase, no esta, sino una clase asociada a lo que eran también las infecciones respiratorias, decía que su tía había fallecido precisamente con institución hospitalaria por una aspiración y una neumonía por aspiración. Miren, los adultos mayores, ¿qué pasa? Son los que tienen dificultad para tragar, ¿verdad? Lo que hace es, o tienen problemas neurológicos, lastimosamente es muy común este tipo de neumonía. Y eso es importante que nosotros tengamos claro. Los pacientes que tienen disfagia, acuérdense que la disfagia, para los que no lo conocen, es la incapacidad de tragar tanto líquidos como sólidos y que es característica en enfermedades en paliativo de los adultos mayores, en la demencia y en otros tipos de patología. Entonces, lastimosamente, esos alimentos, tanto líquidos como sólidos, tienen esa dificultad o tienen algún problema neurológico, puede hacer este tipo de neumonía. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, fiebre, dificultad respiratoria o mal olor en el esputo o secreción. Pero hay una neumonía hipostática que ocurre por éstasis. Y esa es la que también tenemos mucha incidencia, lastimosamente, los cuidadores, porque es un tipo de neumonía que ocurre precisamente por estancamiento de las secreciones en los pulmones. Y es muy frecuente en los pacientes que están encamados, o sea, pacientes inmóviles, pacientes postrados. Es muy característico este tipo eh, neumonía hipostática, así se llama, ya la ven escrita ahí. Los síntomas: fiebre, puede haber una fiebre leve, una tos con poca expectoración, dificultad respiratoria gradual. ¿Y por qué es gradual? Porque va aumentando. Y por supuesto, tenemos que trabajar en la prevención. Hay que hacer cambios frecuentes de posición. Por eso digo, paciente encamado, hay que hacerle ejercicios pasivos. Paciente encamado hay que movilizarlo, pero ya están aprendiendo aquí que no solo por la formación de úlceras por presión o escaras o úlceras por decúbito, no, también porque pueden tributar a una neumonía hipostática por un encamamiento prolongado. Entonces tenemos que hacer cambios de posición, tenemos que hacerle fisioterapia respiratoria y también de movilización, porque ellos por sí solos quizás no pueden remover las secreciones, pero nosotros sí podemos ayudar. Entonces tiene un impacto sobre todo en el adulto mayor, ¿verdad? Todas estas tipos de neumonía. Está la neumonía viral, que ahí está la frecuente por influenza, la BCR y el SARS-CoV, que se acuerdan que eso lastimosamente nos dejó un saldo importante de personas fallecidas, lastimosamente, sobre todo adultos mayores, porque su sistema inmunológico está más deprimido. Y la neumonía típica, que es esa neumonía donde hay gérmenes, ¿verdad? Esa es la típica, donde hay gérmenes o bacterias que lastimosamente también pueden entrar al trasto con la muerte con esta neumonía. Entonces, fíjense,
nosotros, el rol del cuidador es vigilar siempre la fiebre, la tos, la coloración de los labios, las uñas y los cambios en la respiración. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que podamos observar y visualizar, apoyar también en la administración de antibióticos y los tratamientos que sean indicados, favorecer la higiene y la movilización, los ejercicios respiratorios. Y me van a decir, ¿y por qué la higiene? ¿Qué tiene que ver la higiene con eso? Miren, rapidito, a nivel de la boca, los pacientes adultos mayores a veces son edéntulos. El paciente edéntulo, así es como mismo se pronuncia, se escribe, edéntulo es el paciente que tiene o una o dos piezas dentarias o no tiene ninguna. Entonces, a veces, o como utiliza las prótesis o no tiene nada, los familiares no te proveen de pasta dental o crema dental o colino, como se diga en cualquiera de los países. ¿Para qué le vas a lavar la boca? No hace falta, si en definitiva ni diente tiene. Y ese es el peor de los errores, porque se forma a nivel de la encía la denominada placa bacteriana. Y ya les estoy diciendo que si hay placa bacteriana, que hay ahí gérmenes y bacterias. A través de la saliva, que es un transporte ideal para esos gérmenes y bacterias, esas bacterias pasan a pulmón. ¿Y saben qué pasa ahí? Hay una, lastimosamente, neumonía también por aspiración. ¿Por qué? Porque viajan a través de la saliva, van hasta pulmón y el paciente desencadena un proceso de mortalidad. En la medicina, morbilidad se escribe con B larga o con B. Morbilidad es proceso infeccioso y mortalidad, ya hablamos que era muerte. Y eso lo provocamos nosotros por desconocimiento, por seguirle el ritmo al familiar. Y fíjense, es fácil cuando usted le explica al familiar en todos los sentidos. Está el familiar muy amoroso, preocupado, ese familiar que te va a colaborar de una. Porque me va a decir, profe, usted lo dice muy fácil, pero en la concreta es muy difícil. Bueno, miren, convenzan o confundan. Está el familiar solo interesado en no gastar un peso en una hospitalización, entonces se lo vas a explicar de otra manera. ¿Qué usted prefiere? ¿Pagar una crema dental, una pasta dental o pagar una internación de su papá? Porque va a pasar, va a tener una neumonía por aspiración, porque va a aspirar los... Miren, tenemos para todo. Aquí lo importante es aprender, llenarse del conocimiento, que la fama no se te suba para la cabeza y que puedas dar una buena educación sanitaria que convenza o que ponga a pensar tanto al familiar como al dependiente de lo que tú estás queriendo hacer. Tiene un sentido, tiene una base científica, es medicina basada en la evidencia. El cuerpo en la morgue habla. A ti vas a decir, bueno, si ellos no se la quieren lavar, a mí no me importa, esos problemas de cada cual. Cuando el paciente haga una neumonía por aspiración, desencadena un proceso de morbimortalidad porque empieza silenciosa, o sea, no te creas que va a tener fiebre el primer día, ni el segundo, ni el tercero. A lo mejor la fiebre es cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, cuando llega a la morgue, bueno, ¿y de qué murió papá? Pero si papá estaba bien y no sabíamos. Cuando se hace la autopsia, enseguida, no, pero mira, él tenía placa bacteriana a nivel de las encías, aquí está, un germen alojado en el pulmón. ¿Por dónde se va a romper el eslabón de la cadena? Por el cuidador, ¿verdad? Por el lado más frágil y más fácil. Y hay quien se va a quedar de brazos cruzados porque, bueno, ya pasó, ya murió. Pero hay quien no, hay quien va a querer desencadenar hasta un proceso judicial. Por eso es importante apetrecharse de un conocimiento, porque un simple no lavado bucal, porque tu dependiente ya no tiene piezas dentarias, porque es un paciente dentro, puede desencadenar en la muerte de tu dependiente. Entonces tenemos que aprender, fíjense. Entonces, la neumonía hipostática, que era una de las eh, que quería traer a colación, ya le expliqué, precisamente, es un tipo de neumonía que es causada precisamente por esa acumulación de secreciones en los pulmones y que eso es debido a la inmovilidad o esa permanencia prolongada, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que la causa de esta neumonía es precisamente esos periodos largos, acostados o sentados, esos periodos largos sentados en sedestación. Ya para que aprendan también, cuando escuchen paciente en sedestación, es paciente que está sentado, ¿verdad? Entonces es importante, ¿por qué? Porque hay una disminución del aclaramiento mucociliar, o sea, de esas secreciones por envejecimiento.
¿verdad? Por eso es que a veces escuchan a los adultos mayores, sobre todo los que están encamados, o sea, los que pueden hablar y los que no también, que tú dices, ay, pero él siempre tiene ese pecho como si tuviera catarro, como si tuviese secreciones, no es que las tiene realmente, porque el aclaramiento mucociliar en ellos está disminuido, imagínense postrado, por eso hay que movilizarlo para que esas secreciones se movilicen y salgan afuera. Y también van a presentar una debilidad muscular respiratoria. Fíjense, en el caso de la hipostática hay tos leve, una tos poco productiva, o sea, tose pero no expectora, hay una dificultad respiratoria gradual, o sea que va a ir con aumento, fiebre moderada, pero también va a tener fatiga y malestar general. Tiene un impacto, ¿saben por qué? Porque disminuye la oxigenación y lo que hace es que aumente el riesgo de una insuficiencia respiratoria. Fíjense lo que hace un paciente acostadito y ustedes, ay no, ya lo bañé, ya le di la comida, ya ustedes están ahí acompañando, pero no están cuidando, ¿verdad? El cuidado va mucho más allá y la arte y ciencia del cuidado va mucho más allá. Entonces esto va a causar hospitalizaciones, va a causar complicaciones graves si no se prevé. Grave que le estoy hablando de un proceso de mortalidad, infección y muerte. Va a limitar la autonomía de tu dependiente y por consiguiente su calidad de vida. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Verdad? En este caso de neumonías hipostáticas. El rol fundamental es cambiar de posición a tu dependiente cada 2 o 3 horas. Fíjate que te juega con ese cambio de posición que también hay que hacer por el tema de no provocar úlceras por presión o escaras o úlceras por de cúbito. Vigilar los signos de alerta. Si hay fiebre, si hay aumento de la dificultad respiratoria, si hay cambios en la expectoración. Mantener también la higiene ambiental, esa parte del entorno que también es preocupación nuestra, apoyar la hidratación es importante y sobre todo brindar contención emocional y la motivación para que ellos cooperen precisamente con los cuidados. Eso es importante. Ahora, la neumonía por aspiración, que es una de las neumonías también muy frecuente, es cuando los alimentos líquidos, cuando la saliva o el vómito lo que hacen es que también ingresan a nivel de los pulmones en lugar de al estómago. Y eso es lo que por consiguiente trae una infección o una inflamación. Miren, es especialmente frecuente en estos adultos mayores que tienen dificultad para tragar, la disfagia, en enfermedades neurológicas o en la disminución también de los niveles de conciencia. Cuando hay disminución de los niveles de conciencia, hay mucho riesgo de una neumonía por aspiración. Por eso tenemos que aprender a alimentar a los pacientes con disfagia. Ponerle en la posición correcta, Fowler, semifowler, ¿verdad? Estar al pendiente no es dándole la comida y mirando para el lado, hablando con el otro, porque nos puede broncoaspirar en cualquier momento. Las causas de las más fundamentales, dificultad para tragar, que es la disfagia que les decía, envejecimiento también, o sea, por envejecimiento, esa dificultad para tragar puede ser por envejecimiento, puede ser por accidente vascular encefálico, puede ser por Parkinson, puede ser por alguna enfermedad de demencia al final de la vida también ya, o sea, en esa etapa paliativa, un reflujo también gastroesofágico que puede tener la persona dependiente de nuestros cuidados, una alteración de la conciencia o un sueño profundo. Y como les decía, los síntomas de esta neumonía por aspiración, tos súbita, o sea, empieza una tos de momento o después de comer o beber, algo que es peligroso. Por eso yo siempre digo, si no sabes trabajar con un paciente con disfagia, no vayas por dinero. Ante nada, ninguna patología que no conozcas, vayas por dinero, porque ya ustedes que se están aprovechando de un conocimiento para mejorar su desempeño, están viendo que detrás de cada acción que nosotros hacemos con buena intención, hay asociado un peligro cuando no se conoce y por supuesto puede provocar una complicación en nuestro dependiente. Si hay dificultad también hay dificultad para respirar, o sea, la disnea, expectoración también con mal olor o purulenta en esa neumonía por aspiración. Fíjate que esos líquidos están acumulados ahí a nivel pulmonar, hay falta de apetito, hay fatiga y esto tiene también un impacto como todas las demás en el adulto mayor. Va a disminuir su autonomía también, va a disminuir la calidad de vida, hay un incremento también del riesgo de esas complicaciones graves si no se trata a tiempo. Entonces, los cuidadores, ¿qué rol tienen acá? Vigilar signos de aspiración,
como esa tos súbita, esa tos que aparece de momento, si hay un ahogo o si hay cambios en la voz al tragar. Miren, eso es importante. Cuando los pacientes tienen disfagia y tragan y tienen cambios en la voz, eso no falla. Eso es un signo de complicación. Por supuesto, apoyar a esa alimentación adaptada, que esa alimentación adaptada se la va a mandar un nutricionista de acuerdo a esa disfagia, a esa discapacidad que tenga, supervisando la consistencia de los alimentos y de los líquidos. A veces las personas dicen, disfagia arriba, o ponerle una sonda vesical, disculpen, vesical no, una sonda nasogástrica, no, negativo. Eso no es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es cambiar la textura de los alimentos. Todo esto bajo indicación médica, ¿verdad? Si es líquido, existen estos polvitos que son espesantes, que te lo hacen menos líquido y así. Eso es importante. Y por supuesto, mantener al adulto mayor en una posición erguida durante y después de comer. Ojo, porque a veces durante está comiendo el dependiente, ay, si le damos la comida, está en posición Fowler, semifowler, caja torácica libre, mecánica respiratoria bien, no hay signos de atragantamiento porque se lo estoy dando bien, pero el paciente terminó de comer, lo voy a acostar, ahí mismo se atragantó. No, hay que, por supuesto, mantener la posición erguida antes, durante, sobre todo la comida y después de comer por un tiempo prudencial y después podemos acostarlo. Hay que favorecer también a los ejercicios de devolución. ¿Quién interviene en los ejercicios de devolución? Los logopedas. Ayudan muchísimo a eso. Si están indicados los ejercicios de devolución, hay algún logopeda que esté interactuando dentro del equipo de salud, solicitarlo. Ay, puedo ver, quiero aprender para que cuando usted no esté, yo también hacer, ¿verdad? Eso no es intervenir en la acción del otro, es trabajar en equipo, ¿verdad? Porque miren, es importante, como yo les decía, aquí en este me preocupa mucho el tema de la no higiene bucal, porque como les decía, la saliva transporta bacterias desde la boca hacia los pulmones, ¿verdad? Es un transporte ideal, especialmente cuando esa higiene oral es deficiente o también hay dificultad para tragar. Entonces, este mecanismo que lo que hace es que sigue aumentando ese riesgo de neumonía, a veces con síntomas leves o con síntomas atípicos. Por eso es que les digo que se instaura un proceso, no les resten importancia, porque se instaura un proceso de mortalidad, porque los síntomas son leves. Ah, no, no tiene fiebre, tranquilo, no tiene neumonía. Y a lo mejor está debutando con una neumonía. Entonces, la higiene bucal diaria, la supervisión en la devolución van a ser para nosotros estrategias preventivas fundamentales que debemos hacer para, por supuesto, aplicar para evitar estas complicaciones. Y por supuesto tenemos que hablar de prevención activa y estratégica y aquí va a entrar que prevenir, que es mejor que curar estas enfermedades respiratorias crónicas en los adultos mayores requiere ese enfoque activo, ese enfoque integral y estratégico que por supuesto va a combinar los hábitos saludables de los cuales nosotros habíamos hablado, pero además las intervenciones médicas y el cuidado constante. Fíjense, la prevención no solo se reduce a hospitalizaciones y complicaciones, sino que mejora también la calidad de vida, ¿verdad? Y prolonga esa autonomía. Vacunación, tienen que tributar esa influenza anual que protege contra la gripe y precisamente esa gripe que puede desencadenar complicaciones graves en los adultos mayores, ¿verdad? Con enfermedades respiratorias, sobre todo si ya tiene una enfermedad respiratoria de base, más que nadie tiene que ponerse esa influencia anual. Miren, el neumococo proviene precisamente de neumonías graves y sus secuelas. COVID-19 y otras, o sea, la vacuna del neumococo, lo que hace es prevenir neumonías graves y también sus secuelas. El COVID-19 y otras indicadas también lo que hacen es que mantienen protegida la función respiratoria y van a reducir ese riesgo de hospitalización. Tenemos que tributar a los ejercicios que sean respiratorios y físicos, ¿verdad? Siempre y cuando también tengamos la orientación y no haya ninguna
contraindicación, porque los ejercicios respiratorios fortalecen los músculos respiratorios, ¿verdad? O hay ejercicios que son adaptados según lo que tenga nuestro dependiente, que mejoran esa capacidad pulmonar, la circulación y sobre todo el bienestar general, y eso es importante. Terapia de rehabilitación pulmonar, y verdad que también tenemos que aprender a observar cómo se hace, y por supuesto esta está indicada en los casos de POC, indicada siempre por el médico, en la fibrosis y también posneumonía, también se indican estos ejercicios o esta terapia de rehabilitación pulmonar, porque eso ayuda a mejorar la resistencia y la calidad de vida. Los hábitos saludables en el cuidado diario, mantener higiene oral y nasal también, ¿verdad? A través de los, acuérdense que la nariz tiene pelitos y ahí también se albergan gérmenes, polvo, todo eso hay que mantenerlo limpio, porque todo eso reduce el riesgo de infecciones. Evitar esa exposición, como bien decía Isabel, creo que fue Isabel al principio, esa exposición a humo, a polvo, a contaminantes, gases contaminantes, alergenos también, ¿verdad? Que provocan alergia. Y seguimos, mantener esa hidratación adecuada para precisamente facilitar o limpiar las vías respiratorias. Por eso ¿por qué cuando yo tengo catarro me mandan abundantes líquidos? Porque eso ayuda a fluidificar las secreciones y a la vez que se fluidifican esas secreciones, nosotros nos es más fácil el acto de expectorar. Controlar también los factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, o sea, todas las comorbilidades que lo que hacen es que agravan las enfermedades respiratorias. Entonces es importante que el rol del cuidador en esta parte de la prevención activa y estratégica, enseguida te voy a dar la palabra, Angélica, supervisar esa adherencia a la vacunación, supervisar la adherencia a los tratamientos médicos, acompañar en esos ejercicios respiratorios y físicos, por supuesto, acompañarlos de manera segura, observar fundamental los signos precisamente de alerta para actuar rápidamente ante las infecciones o ante esos procesos exacerbantes, o sea, esas exacerbaciones que yo les hablaba durante la intervención. Brindar apoyo emocional y también motivación, fomentando estos buenos hábitos que lo que van a hacer es disculpen, la independencia del adulto mayor. Ahí hay un manejo clínico integral y ahí de lo que les hablaba, ¿verdad? Del apoyo emocional. Entonces, fíjense que hoy hemos visto de manera general y ya resumiendo que en el adulto mayor aumenta la vulnerabilidad respiratoria. El diagnóstico y el manejo son complejos porque si vieron durante toda mi intervención, algunos síntomas se enmascaran, la rehabilitación mejora la calidad de vida, la prevención es fundamental y la atención integral es crucial. Entonces hoy aprendimos cómo proteger la respiración, cómo prevenir complicaciones y sobre todo cómo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Miren, recuerden que cada vacuna aplicada, cada ejercicio respiratorio guiado, y digo guiado porque no es el que yo creo que lleva, no es el que toca, el indicado, y cada cuidado diario que ustedes brindan es una combinación precisamente de ciencia y de humanidad. Sigan cuidando con conocimiento, sigan cuidando con dedicación y con el arte de hacer que cada aliento cuente. Entonces, cada respiro cuenta. Acompañar al adulto mayor con enfermedades respiratorias es precisamente, que son crónicas, es brindar cuidado y calidad de vida. Hasta acá. Muchísimas gracias. A ver, Angélica. Gracias, doctora. Ya, nada más tengo una duda sobre las vacunas. Me acaban de decir que cuando se aplica la vacuna, por ejemplo, el COVID y la influenza, debe ser aplicada el mismo día
porque de lo contrario, si hoy aplican la del COVID y en 10 días la influenza, una inhibe a la otra. Esto es así porque me quedé preocupada. Yo entregué la cartilla de vacunación y ahí tenía el sello de una vacuna que se puso para el COVID el 20 de octubre y el 14 de noviembre aplicaron la de la influenza. Yo no sabía esto. ¿Es correcto o sí, pues, tiene protección al haberse puesto en este esquema las vacunas? Ya lo hicieron, pero pues yo no lo sabía. A ver, mira, te explico, muy buena tu pregunta. La respuesta corta es, te explico, sí, es posible aplicar la vacuna COVID-19 y la de influencia el mismo día, fíjate, en muchas situaciones. Y te voy a explicar cuándo se puede hacer y por qué y qué hay que tener en cuenta, fíjate. ¿Hay seguridad de poner las juntas? Sí, mira, los centros para el control, sobre todo de prevención de enfermedades, indican que es seguro poner la vacuna contra la influencia y la vacuna del COVID-19 en la misma visita, o sea, en el mismo momento que vaya al médico, no hay problema. Ahora, en estudios se han observado reacciones, por ejemplo, como fatiga, como dolor de cabeza o dolor muscular. Y esto puede estar presente ligeramente, puede ser más frecuente cuando se aplican juntas, que, a ver, esto es leve, es transitorio, ¿verdad? Entonces, precisamente hay un estudio que también se encontró que la respuesta inmunitaria no se ve comprometida, ¿verdad? Cuando ambas vacunas se administran simultáneamente. Eso no hay nada que evidencie de que pueda traer atrás de ningún problema. Ahora, si se aplica el mismo día, fíjate, sí se recomienda ponerla en sitios distintos del cuerpo, por ejemplo, en diferentes brazos, ¿verdad? No en el mismo brazo las dos. ¿Para qué? Para que si hay reacción local, como ejemplo, dolor o hinchazón, se pueda distinguir a qué vacuna se corresponde. O sea, yo en la derecha puse influenza, en la izquierda puse COVID, ya yo sé dónde hay una reacción. Fíjate, y la separación precisamente recomendada entre los sitios, se recomienda que es de 1 centímetro, en algunas 2,5 centímetros. Entonces, no hay un plazo obligatorio en las vacunas. No hay, o sea, no hay un tiempo mínimo obligatorio para esperar entre una vacuna de influenza y una vacuna de COVID-19, ¿verdad? Entonces, no hay problema, inclusive aquí en Paraguay, el sistema de salud público informa precisamente que ambas se pueden poner el mismo día. Sin embargo, hay recomendaciones específicas según el tipo de vacuna de COVID, ¿verdad? Entonces, en ciertas formulaciones se indica, por ejemplo, esperar 2 semanas según el esquema recibido. Ahora, ¿qué yo recomiendo? Fíjate, si le ofrecen aplicar ambas vacunas en una cita o que vayan al hospital y no hay una restricción médica específica, puede ser una buena opción. ¿Por qué? Porque así no te hace volver varias veces y asegura que la persona al final quede protegida con ambas. ¿Verdad? Hay que revisar con el personal sanitario qué vacunas específicas se van a poner. A veces tenemos pena, ¿no? Yo no voy a preguntar. Si tienes que preguntar, es tu derecho a preguntar como cuidador, como paciente, como familiar, preguntar qué tipo de COVID me vas a poner, qué tipo de influencia le vas a poner, para precisamente confirmar que está bien hacer la coadministración. O sea, ambas se pueden poner, no hay problema, ¿verdad? Y preguntar si prefieren ponerlas en brazos diferentes o usar espacios distintos para la aplicación. ¿Por qué? Porque esto ayuda, como bien les decía, a manejar esos efectos secundarios locales. Por supuesto, le puedes explicar a la persona mayor, al adulto mayor y a sus familiares que aunque puede haber alguna molestia, son normales y que estas molestias suelen durar poco. Pero ¿por qué suelen durar poco? ¿Qué pasa con esto? Que el cuerpo está respondiendo al estímulo inmunológico. Acuérdense que las vacunas son virus atenuados, son virus de laboratorio que se inoculan en el organismo para que tu organismo, tu sistema inmunológico empiece a responder ante ellos. Cuando tú te pones en contacto con ya la enfermedad real,
porque la vacuna no es, o sea, para que no se malinterprete, es un virus creado en un laboratorio que nada que ver con la enfermedad, es para que tu organismo lo reconozca cuando te pones en contacto con la enfermedad, ya tu sistema inmunológico dice, oh, a este yo lo conozco, lo ataca, lo va a atacar porque sabe que es algo que va a agredir a tu organismo. Esa es la función precisamente de las vacunas. Así que sin problema. A ver, Muchas Ana, gracias. Es con por nada, respecto Angélica, un a la placer. vacuna de la influenza, que por lo general, esa, cuando la han aplicado acá, que yo he visto, es para la gripa, ¿cierto? Entonces, pero a Sí, la persona le influenza. da gripa. Entonces, uno dice, por lo general, era que le iba a dar la gripa, pero usted está diciendo que esto es, ahí fue donde yo no entendí, ahí fue que yo me perdí, y es entonces, la vacuna de la influenza, acá en este caso, yo estoy hablando con respecto a lo de la gripa, es para evitar que le den esos ataques de gripa, o es para que no le dé tan fuerte, o es para lo de A la ver, te influenza. explico. Mm. Gracias por tu pregunta y te voy a decir algo. Esto es un mito, lo que estás hablando es un mito muy común en la comunidad y es importante aclararlo. Fíjate, la vacuna tarda alrededor de 10 a 14 días en generar protección. O sea, si la persona ya estaba incubando un virus respiratorio, ya bien sea influenza, ya bien sea otro, antes de vacunarse, ¿verdad? Los síntomas pueden aparecer días después, pero no son causados por la vacuna. O sea, te pusieron la vacuna y hay un periodo de 10 a 14 días para que ella genere esa protección, ¿verdad? Si no, ya estaba ese virus lastimosamente en evolución, pero no corresponde con que te pusieran la vacuna y eso es un mito que habla mucho de la población. Ahora, algunas personas pueden tener efectos leves después de la vacuna. Eso sí, como malestar, pueden tener dolor muscular, cansancio, pueden tener unas décimas de fiebre entre las 24 y 48 horas. Mira, Ani, eso es una respuesta normal del sistema inmunológico. Eso no es gripe. La vacuna de la influencia específicamente no contiene virus vivo capaces de enfermar. Por eso no puede generar una infección real. Su función, igual que las de todas las vacunas, por eso le dije, los virus son atenuados, creados en laboratorio, no son virus reales, no son virus vivos capaces de enfermar y lo que hace es precisamente no generan esa infección real. Su función es entrenar al sistema inmune para que si nosotros o la persona o tu dependiente se expone al virus, lo enfrente con más fuerza, porque ya tu sistema inmunológico o el sistema inmunológico lo reconoce. Entonces, cuando decimos que después de vacunarse, o sea, después de vacunarse, le dio gripe, en realidad estamos hablando de una coincidencia de tiempo o de síntomas leves de reacción, no de enfermedad causada por la vacuna. Entonces, gracias por mencionarlo y es una aclaración muy importante para toda la familia y para los cuidadores, porque se escucha mucho en la comunidad. Como tú decías ahora sí me perdí, ahora no entiendo mucho porque le pone la vacuna y le da fiebre, le da, o sea, obvio, tiene algunas reacciones parecidas a la de una gripe, pero no es que le va a dar gripe, porque su virus no es vivo, o sea, no tiene por qué darle ningún tipo de enfermedad, muy por el contrario, lo está protegiendo de ellas. ¿Ya? ¿Te quedó claro, Ani? Bueno, ¿alguien más? Gracias, ¿Ya? gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, como siempre, disfrutando, siempre nos excedemos del tiempo y nada, decirles que como siempre sigan cuidando con amor, con arte y ciencia del cuidado, con humanización, establezcan alianza terapéutica con sus dependientes, vean al individuo como un ser biopsicosocial, cultural y emocional para que puedan trabajar con ellos, trabajen con sus dependientes enfocado o el cuidado enfocado y centrado en la persona, no podemos copiar modelos, ¿verdad? O sea, lo que me pueda contar Ana de su paciente, Angélica, Dani, María Cristina, me sirve para enriquecer mi conocimiento,
pero en tratamiento no puedo decirle a Ani, dale a tu dependiente paracetamol porque el mío le pusieron negativo. Y eso van a aprender en el curso. No, negativo. En medicina no existen enfermedades, sino enfermos, ¿verdad? Y a veces tú con una dosis puedes resolver y yo con esa misma dosis puedo empeorar. Entonces, hasta acá, abrazo, cuidador. Gracias por siempre estar. Se disfruta muchísimo estos espacios. Se les extraña otro tanto cuando no están y sobre todo lo más importante, que enriquecen ustedes muchísimo todas estas presentaciones con sus comentarios, con sus experiencias, porque tienen muchísima experticia en todo lo que hacen y porque siempre digo, la teoría es la práctica de la verdad. Muchísimas felicidades, les auguro muy buen futuro como cuidadores por todo lo que están aprendiendo y sobre todo por el amor en todo lo que hacen. Gracias. Bendición, Abrazo, cuidadores. muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Muchísimas, Buenas muchísimas noches, gracias. doctora. Buenas noches a todos. Hasta luego.